aunque todos los que lo conocemos sabemos que es muy político, como mucha gente, pero más. En el 68 interviene en la independencia de Guinea y redacta su constitución democrática, por lo que es procesado por el gobierno del general Franco. Fundador y coordinador de la Junta Democrática y la Plata Junta en el 76, es autor del libro La Alternativa Democrática, entre otros escritos. Yo le voy a hacer una pregunta a Trevijano. ¿A qué atribuye usted el bombazo que representó su intervención en el último programa? En el último programa en el que estuvo, naturalmente. Porque realmente ha sido espectacular para nosotros mismos que hacemos la clave y estamos acostumbrados a bombazos diversos, ¿no? Yo creo que tengo una explicación. Lo que yo dije, las opiniones que expresé en el último programa, son las mismas ideas políticas que estoy defendiendo desde que tengo 18 años. Primero contra Franco, contra la dictadura, contra el régimen dictatorial. Luego esas mismas ideas las expresé en los periodos, meses, años inmediatamente anteriores a la transición, hasta el último momento, hasta el año 76. En el año 77, cuando se estaba discutiendo la Constitución y haciéndose el problema de Constitución, publiqué 62 artículos en una revista Reporter explicando esas mismas ideas, diciendo que la Constitución española no era democrática, que lo que se estaba haciendo era un engaño a las fuerzas democráticas, que había un pacto en el que se estaba traicionando la causa de la democracia, en el que habían entrado todos los partidos políticos. Es decir, las mismas ideas que dije el último día en mi intervención en la clave, las vengo repitiendo desde hace 30 o 40 años. Bien, ¿y eso por qué sorprende tanto? Porque por el oportunismo. Es decir, los pueblos tienen que aprovechar las oportunidades que se les dejan para ganar las libertades. El planteamiento de la transición española se hizo en un momento donde ya internacionalmente se veía, por ejemplo, que la evolución de la política internacional no iba en el sentido de prolongación de la Guerra Fría. Y en ese momento el pacto de las fuerzas que sostenían políticamente al régimen de Franco con los partidos tradicionalmente democráticos es un escándalo enorme. Eso no tiene antecedentes en la historia, porque los pactos se pueden hacer pactos sobre cuestiones no esenciales, pero pactar sobre lo esencial, que es la democracia, si renunciar los partidos democráticos a la democracia, por tal de dejar de ser perseguidos y de conquistar las libertades, era tan escandaloso que yo no podía resistir ese tema y me encontré solo. Es decir, no solo ante los partidos y la clase política, sino que en el pueblo, intelectuales, amigos, no había nadie que pudiera compartir ni comprender mi posición. Pero hoy han pasado 15 años donde se ve el resultado. Yo escribí el libro La Alternativa Democrática y esos artículos anticipando que el pacto de la transición llevaría indefectiblemente a que el terrorismo continuaría y a que la corrupción aparecería inmediatamente. Eso lo tengo escrito entonces. Yo estoy de acuerdo, puedo aceptar su definición de la democracia como autogobierno, pero sería más claro para el espectador si le dijéramos que eso es así, porque tiene razón el señor Hernández Mancha cuando ha dicho que hay que distinguir entre libertades y democracia. Pero no, ha cometido el error de decir que puede haber democracia sin libertades. Eso es imposible. Lo que puede haber es libertades sin democracia, pero la inversa no. Pero en las libertades pertenece al régimen de las libertades, nada más. Mientras que la democracia implica por necesidad un sistema o régimen de poder. Se refiere exclusivamente al poder. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Cómo están dirigidos los gobernados? El sistema de poder. Y cuando yo digo que en España no hay democracia, es porque el sistema de poder en España no depende para nada ni de las urnas ni de los electores, sino que es un acuerdo de una camarilla de 6 o 12 personas que se han apoderado del sistema de poder en España, que hacen las listas de diputados, que los mandan al Parlamento, que en el Parlamento esos diputados tienen que votar lo que ellos les dictan, con mandato imperativo, que la Constitución no sirve para nada porque es violada y dice principios que no serán jamás aplicables. Por ejemplo, que los partidos democráticos, que los partidos serán democráticos, eso jamás serán, no podrán serlo, y cuanto más perfectos y más grandes sean los partidos, menos democráticos serán. Ni la prohibición del mandato imperativo es imposible, porque los partidos políticos funcionan con mandato imperativo. Como en Norteamérica existe una clase política a la que él le llama clase gobernante, y dentro del marxismo caracteriza a esa clase política por 3 características que fueron desarrolladas por Merzel. Las características son, primero, conciencia de clase, que Anguita no la tiene. Segunda, coherencia,
Tercera, sentido conspiratorio de su posición política. Esas tres condiciones se dan en España. En España hay una clase política, quien lo niegue sociológicamente, porque tienen conciencia de ser... Cuando se dice clase política, en la sociología francesa lo tienen muy bien estudiado, quiere decir que un jefe de partido se siente más cercano a otro jefe de partido que respecto a sus militantes de base de sus partidos. Esa es la clase política. Hay unos intereses grupales, de clase como grupo. Y el señor Anguita es clarísimo que él no tiene conciencia de clase política. Pero la coherencia de la conducta del Partido Comunista, no hablo de Izquierda Unida, del Partido Comunista, su conducta en el sistema, en el régimen político español, corresponde exactamente a la misma coherencia y sentido conspiratorio de la participación en el poder que el PSOE y que el PP. Es decir, que son partidos que ante todo defienden la coherencia de su participación en el sistema. De ahí que se repartan las cuotas de poder. De ahí que les asuste, se les hiela el corazón ante la abstención, que es el enemigo de la clase política. La clase política en España existe porque la sociología lo demuestra, cualquiera que sea la intención personal o subjetiva de cada líder político. Y por tanto, si existe la clase política, quiere decir que el poder en España pertenece a una minoría de 6 personas. Y esa minoría, un poder que pertenece a 6 personas, no puede ser democrático. Y esas personas son las que forman las listas del Parlamento, las listas de los gobiernos, las listas de los jueces, y no hay separación de poderes, y el elector no puede elegir a su representante. El diputado que es elegido no representa al pueblo, no representa a los electores, ni siquiera representa a su partido, representa al jefe de su partido. Pero quiero ser muy concreto. No es una monarquía parlamentaria porque, por un lado, el rey tiene papel de moderador, pero el moderador del poder, porque no puede haber de otra cosa, pero el Parlamento no tiene poder ninguno. El poder no está en el Parlamento. Luego no podemos definir el régimen español actual poniendo la palabra al parlamentario, porque ahí no está el poder. El poder está fuera del Parlamento, está en los partidos políticos, en los jefes de los partidos políticos, y hacen el poder y lo ejercen fuera del Parlamento. Al Parlamento se llevan las cuestiones ya decididas. Eso es verdad. Luego no puede ser una monarquía parlamentaria. Entonces, si no es monarquía parlamentaria, ¿cuál es el papel del rey? Yo aprovecho este momento para corregir a la intervención anterior de Víctor, que yo nunca en mi vida me he proclamado ni republicano, ni partidario de un partido republicano, y mucho menos federal. Yo he escrito en mi libro que yo, entre una monarquía presidencialista y una república presidencialista, por facilidad, porque estaba preparada, dejaba la monarquía. Desde luego me gusta mucho más la república. Pero un partido republicano para mí no tiene sentido, porque si hubiera triunfado la tesis republicana en un referéndum, que yo lo hubiera promovido, a favor de la tesis republicana, sobra un partido republicano, porque todos serían republicanos. Y en la situación actual un partido republicano sería absurdo, porque ese partido republicano, si se presenta en una elección, es para estar en el Parlamento. Y todo partido en esta situación que vaya al Parlamento refuerza el sistema, no lo destruye. Por eso el Partido Comunista no entiende, no puede entender que si él no está en la clase política, en el momento que está en el Parlamento, refuerza al Parlamento. La función del Partido Comunista en España, durante la transición, ha sido la misma que Marat tuvo durante la Revolución Francesa. Poner un dique, un límite, hasta donde se podía llegar por la izquierda. Era el guardián, el portero, para que la izquierda no entrara y rompiera la oligarquía que estaba dentro. E igual que el vuestro, en la primera parte de Fraga, fue el guardián por la derecha para que no entrara. Y los dos guardianes fueron Partido Comunista y Fraga. Y dentro el PSOE, dueño del coto. Y esa es la situación. Pero, señor García Trevijano, vamos a ver si este debate que está saliendo fuera le puede dejar algunas ideas por donde cada uno quiere ir. Tenemos una Constitución y voy a afirmarlo con toda claridad. Creo que no se está desarrollando como debiera. Y a partir de ahí, el primer trabajo que tenemos que hacer, por imperfecta que sea, por los problemas que tenga, es lo concreto y lo inmediato, es la norma primera. Pero es que esa es la comiéncese por aplicar, porque si derivamos el mensaje a que hay que hacer otra Constitución, y yo creo que una vez cumplida esta habría que hacer otra, y la que yo hiciera desde luego, pues sería de otra índole, sería republicana. Sería democrática. Sería democrática. Republicana. Pero como hay que operar con una materia dada y darle un contenido, ¿por qué? Porque entre la gente cuando se habla Constitución, yo digo por lo que oigo en la calle, la Constitución, es que la Constitución en estos momentos pues no está siendo desarrollada como debiera. Pero si es que si se desarrollara sería peor.
Si es que no, es que no os dais cuenta. Si el artículo 35 se cumpliera, que todos los españoles tienen el derecho y el deber al trabajar, se cumpliera estrictamente, no tendría paro, si obligase esa norma. Pero eso es una ingenuidad, es una utopía. ¿Cómo un papel puede garantizar el trabajo? Bueno, si es que yo digo que hay que desarrollar esa Constitución y es un mandato imperativo. Bueno. Entonces, ¿en dónde nos instalamos? ¿En que la ley está por un sitio y la actuación va por otra? Yo creo que también en un camino hacia la democracia. A buscar soluciones cuando todavía no hemos terminado según el método que habíamos yo lo había aceptado, vosotros sois libres de no aceptarlo, de empezar a definir lo que hay, a ver si esa Constitución es, como se dice generalmente, corregible, imperfecta, pero democrática. Porque si resulta que la Constitución no es democrática y es antidemocrática, cuanto más se desarrolle, más se aleja de la democracia. Vamos a ver. Es que no hemos terminado en saber qué Constitución La hay Constitución en fue votada en referéndum por el pueblo español. Bueno, los referéndums de Franco también fueron votados. Ese no es el tema. El tema es la Constitución. Pero el referéndum de Franco no había posibilidad de hacer campaña en contra. Y hubo campaña, posibilidad de hacer referéndum en contra de una Constitución pactada en secreto por los diputados que se enteraron por una indiscreción de la prensa. Campañas en contra una de la Constitución que se prepara por teléfono, renunciando a la República a cambio de aceptar el sistema proporcional, entre Felipe González y Alfonso Guerra y Abril Martorell con un general delante. Vamos a hablar de la verdad. ¿Cómo se puede decir ¿Para qué que estamos aquí en televisión? ¿Para repetir tópicos? Se debatió en el Parlamento. ¿Cómo se puede decir que es secreta la Constitución? Con serenidad. Si se debatió en el Parlamento. Fue secreta la preparación de la Constitución. Y lo saben todos los periodistas, que fue una indiscreción y un éxito enorme informativo, que se enteraron que estaban haciendo una Constitución. Fue un golpe de Estado constitucional. La Asamblea Legislativa, por mucho que usted se ría, no tenía poderes constituyentes para hacer una Constitución. Para hacer una Constitución hace falta que el pueblo elija unos diputados para hacer una Constitución. Eligieron unos diputados para legislar con Suárez. Y en secreto, y sin responder a ninguna de las previsiones, hicieron una Constitución y eso es un golpe de Estado. ¿Por qué lo hicieron así? Pues para asegurar el dominio de lo que hay. Y ahora termino. Hay una monarquía parlamentaria. El Parlamento no tiene poder. El poder está fuera de los partidos. Están dominados los partidos por 6 personas. Eso se llama oligarquía. Por tanto, el régimen que hay en España es una monarquía oligárquica. Y la prueba de que hay una oligarquía es que los 2 valores supremos que se defienden en la sociedad española, en todos los medios de comunicación, en todos los partidos, no hay un solo partido ni un solo medio de comunicación que no defienda como valor supremo el consenso, que es un concepto antidemocrático y medieval procedente de la Iglesia Católica y que no tiene nada que ver con la democracia es mayoría y minoría, y se defiende el consenso porque las oligarquías necesitan del consenso. Y el papel moderador del rey es porque es una oligarquía. El rey, la frase el rey reina pero no gobierna, no procede, como muchos creen, del parlamentarismo inglés, procede de la oligarquía polaca del siglo XVI, del dictador Samoyski, que le ofreció el Papa la corona y no la quiso. Una porque pregunta dijo, a García Trevijano, ¿puede hacer, señor Balbín? Sí. ¿Quiénes son los 6? Me gustaría conocer los nombres. Hombre, los 6 jefes de los partidos que se repartieron el poder, lo digo ahora mismo. El Partido Popular. Pero habla de entonces, no de ahora. De entonces los que hicieron el pacto constitucional. Y hoy esa oligarquía está repartida entre el PSOE, el Partido Popular, el Pujol, el PNV, aunque es verdad que no votó la Constitución, el Partido Izquierda Unida y el Partido Comunista están en un proceso. Y como están en un proceso, quiere ser justo. Y todavía no está definida su posición. Gracias por sacarme de la oligarquía. No está en la oligarquía financiera ni económica. No digo la política. Pero en la oligarquía política, claro que está. Lo que pasa es que puede ser que Izquierda Unida está en un proceso de desenganche. Hasta ahora, el Partido Comunista en la historia de la transición ha formado parte de la oligarquía política y antes ha dicho que su papel ha sido guardar el sistema intocable. El rey tenía que defender esa oligarquía de las fuerzas extraparlamentarias, ejemplo 23 de febrero, y el Partido Comunista y Fraga, uno por derecha y otro por izquierda, tenían que salvar a la oligarquía el equilibrio interno. Bien. No hay democracia, en mi opinión, por los 2 requisitos formales, que los ciudadanos no pueden elegir a sus representantes, que los representantes no representan, los diputados elegidos son delegados de los jefes de su partido, porque no hay separación de poderes, y por eso la monarquía que se llama parlamentaria en realidad es una monarquía oligárquica.
de una oligarquía política. Y la prueba de que es así es que la ideología que se vende durante la transición es el consenso, que es propio de las oligarquías. Y, además, el vicio necesario, inherente a la oligarquía ha aparecido, que es la corrupción. Por tanto, la corrupción no es un fenómeno individual. No es que haya personas corruptas porque son más débiles. Es que es un fenómeno social, que se produce, y esto puede escandalizar a muchas personas que no han pensado, meditado o no conocen bien la historia, puede escandalizar que la corrupción aparece indefectiblemente cuando la clase política o clase dirigente no coincide con la clase dominante desde el punto de vista económico o social. En esas situaciones aparece la corrupción. Comparar la corrupción de hoy con la del franquismo no tiene sentido, porque el franquismo no necesitaba corromperse. Así, porque quien tenía el poder era la clase dominante, los ricos, apoyados por el ejército. Ya eran ellos. ¿Para qué se iban a corromper? La corrupción que aparece en el franquismo es personal, es individual. Mientras que ahora hay una corrupción social, generalizada, que de los escándalos que se hablan es lo de menos. Eso es, hablas del modelo Pulanza, clase reinante. Claro, naturalmente. Porque el poder siempre tiende al equilibrio. Y por esa razón, lo que va a escandalizar a muchos telespectadores es que hay la opinión corriente de que la derecha, como a la derecha le preocupan los intereses y a la izquierda las ideas, la derecha le corresponde la corrupción y a la izquierda la pureza. Eso no ha sido así en la historia nunca. Porque la corrupción generalizada y social ha aparecido en la historia en 4 formas que se llaman prototípicas o modelos, y siempre ha sido, la corrupción ha aparecido cuando la izquierda ha conquistado en nombre de valores de la izquierda, pero con oportunismo, el poder, y por tanto se ha convertido en una pseudoizquierda, y ha querido conservarse, y para eso ha pasado por 4 fases de corrupción, que se llaman el mundanismo, es decir, la izquierda, que socialmente no está en la alta sociedad, triunfa políticamente y quiere codearse con la alta sociedad, y parece inocente, y eso es peligrosísimo. El modelo es el directorio después de la revolución de Barrás. Aparecen la proliferación de restaurantes de 5 estrellas, salas de fiesta, lujo, y la izquierda entra en ese juego y es el comienzo. Segundo, empieza luego la izquierda, tiene que conservar el poder y tiene el poder político. Ha conseguido la mayoría o el poder absoluto hegemónico dentro de la sociedad política, pero no lo tiene dentro de la sociedad civil. Y entonces, como sabe que está en peligro frente a los poderes dominantes de la sociedad civil, intenta atraerlos, y el único medio que tiene para eso es la asignación de contratos a las grandes empresas a dedo. Y de eso no se sabe apenas nada, porque lo que asoma es un 1% de indiscreciones y denuncias de corrupción, pero el sistema ha funcionado por la connivencia del poder político con la clase económica dominante, que se la ha traído. De ahí que la banca, la gran industria, apoyan económicamente al PSOE. Y ese fenómeno no lo inventa el PSOE, eso se inventa en Inglaterra y lo inventa el primer ministro Walpole, y se llama valpolismo, y duró 50 años en la corrupción. Y fue por esa corrupción del valpolismo, que es el tráfico de influencias, por lo que se aparecieron las primeras críticas serias a los partidos políticos, que cometieron el error infantil de creer que la corrupción era consecuencia de los partidos políticos, y no es así. La corrupción es consecuencia del oportunismo de los partidos de izquierda, que para conquistar el poder se olvidan de sus ideales y se acercan a los poderes fácticos económicos. La tercera forma de corrupción, que también ha llegado aquí, se refiere a la banca. Y el que la inventó fue el presidente norteamericano Jackson, con la guerra de los bancos. Hizo un gesto populista de izquierda, hasta el punto que se considera que el primer hombre de izquierda en Norteamérica fue el presidente Jackson. El gesto que hizo, cerró como si cerrara aquí el Banco de España. El First National Bank, que era banco emisor, lo cierra y distribuye el tesoro público entre sus amigos oligarcas de los estados. Bueno, se llama el spoil system, y está todo estudiado. Y la cuarta, que resume todas, es el PRI mexicano. Pues bien, la transición española, por un lado, la virtud máxima, el consenso, concepto medieval católico, que no tiene nada que ver con las mayorías y minorías. Y vicio fundamental, la corrupción, que tiene mundanismo, valpolismo, el sistema spoil de Watson y el PRI. Es decir, esa es señal de que en España hay una oligarquía. La corrupción no se puede evitar. No es el problema que haya corrupción, el problema es que no se puede combatir. Si aquí hay los Ibercor y no dimite y no pasa nada.
Y yo no dudo, no tengo ninguna prueba, ninguna duda de que el gobernador del Banco de España será una persona honrada. Pero ese no es el problema. El problema es de responsabilidad política. Y que en España, si el presidente del gobierno haga declaraciones diciendo que hasta que no haya decisiones judiciales no puede haber, es algo que en cualquier país democrático sería escandaloso. El ministro de Defensa alemán acaba de dimitir porque su gobierno vendió armas al gobierno turco y el gobierno turco las emplea mal contra los kurdos. Bueno, y ¿es que acaso el ministro de Defensa alemán ha vendido las armas para que maten a kurdos? No, y sin embargo dimite. En España esto es escandaloso y son opiniones de sentido común, elementales, normales, civilizadas, pero parecen escandalosas. Y los medios de comunicación están más avanzados que los partidos políticos y que las instituciones, partidos políticos que la mayoría, que los grandes, pero quedan todavía en la verdad. Es que desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista de que la democracia es un sistema de poder que necesita la garantía de que no se haya abuso de poder por medio de instituciones democráticas que eviten el abuso antes de que se cometa, como es el sistema americano, que contra lo que aquí se ha dicho en esta clave, el sistema americano anglosajón es infinitamente superior al sistema francés, que es el que tenemos nosotros, y la diferencia está en que el sistema anglosajón se llama cautelar o garantista, porque frente a un poder hay siempre otro enfrente que lo vigila y lo controla, mientras que el sistema francés, que es el nuestro, descansa en la teórica responsabilidad del político, se le deja que haga lo que quiera y si hace mal que responda, y lo más que se dice, si lo hace tan mal, que no sea reelegido. Eso se llama el sistema de retroalimentación o de reacción anticipada. Eso tienen el monopolio de los medios de comunicación, de la financiación del Estado. Y finalmente, en España no es una democracia porque los partidos políticos no son democráticos ni pueden serlo, porque no son partidos que derivan de la sociedad civil, no tienen sus raíces en la sociedad civil, son partidos estatales que han aceptado ser financiados por el Estado. Y eso es una brutalidad, aunque lo hagan en otros países. Si el partido político tiene que ser un mediador entre las aspiraciones de la sociedad civil y del Estado para llevarlas al Estado, no es posible que admita ser financiado por el Estado porque ha sido comprado. Y desde ese momento no puede respetar los ideales de la sociedad civil. El partido político tiene que estar anclado en la sociedad y no en el Estado. Por eso yo niego que en España haya democracia y que la Constitución pueda conducir a la democracia. Y que hay que ir a la reforma constitucional. En España Lo típico de la confusión ideológica y doctrinal entre el régimen de libertades y la democracia. Este programa de la clave es una prueba de que existe libertad de expresión. Y no en todas partes, pero en fin aquí, pero existe libertad de expresión. Pero cuando la libertad no sirve o no se utiliza o no puede utilizarse para la formación y para la destitución del poder político, no hay democracia. Por tanto, puede haber muchísima libertad aquí en la clave y eso no prueba que haya democracia. La democracia es la libertad para controlar el poder, para formar el poder por parte de los ciudadanos, de los electores. Otra pregunta. Las dos preguntas, la primera evidentemente la he contestado, que no lo haré, pero la otra pregunta es muy importante. Primero, existe otra de las ideologías de la transición, es haber considerado y despreciado a los abstencionistas. La abstención es considerada como un pecado capital contra la democracia porque se la considera como un deber cívico y es una mentira colosal, pero verdaderamente colosal, y que es increíble que personas que se consideran demócratas lleguen a decir que el voto es un deber cívico. El voto es un derecho político conquistado con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, muchos años, hasta el sufragio universal, y un derecho político jamás puede convertirse o ser a la vez un deber cívico. Si es derecho, no puede ser deber. Cuando hay el derecho de propiedad, el deber está en los demás de respetar esa propiedad. El acreedor, frente al derecho del acreedor existe el deber del deudor de pagarle, pero el acreedor tiene derecho, no tiene deber. El derecho a voto jamás puede ser un deber. Y segundo, es un derecho político, es decir, perteneciente a la sociedad política, mientras que cívico quiere decir civil, sociedad civil. Los deberes cívicos se refieren a la sociedad civil, a los deberes ciudadanos, y no pertenecen al mundo político, hasta el punto que la palabra civil, civilizar, civilización, que se inició esa palabra muy recientemente, a finales del siglo XVIII, empezó para designar la conversión del proceso penal en proceso civil, se llama civilizar. Y luego enseguida, a través del Marqués de Mirabeau y de Ferguson y Adam Smith, tomó el significado que tiene hoy. Cívico pertenece a la sociedad civil y la abstención nunca es un deber cívico. Para votar, ahora le puedo ya, después de esta aclaración,
le puedo contestar a su pregunta directamente. Tienen que votar todos aquellos que están de acuerdo con las reglas de juego, es decir, todos aquellos que aceptan el sistema oligárquico de la lista de partidos, listas cerradas y bloqueadas, da lo mismo que sean listas abiertas, porque el sistema proporcional reproduce la misma clase política y la misma monarquía, y en la experiencia que se ha hecho de las listas abiertas en Italia ha dado como resultado que solamente el 3% de los electores utilizan su derecho de tachar, alterar el orden de las listas. Por tanto, el que sean listas cerradas o abiertas no cambia nada. Lo que es verdaderamente catastrófico que evita la democracia es el sistema proporcional. Y hay que ir, para que en España haya democracia, hay que ir a un sistema mayoritario por circunscripciones y distritos uninominales, donde no se presenten listas, sino que se presenten personas que sean responsables ante los electores. Por tanto, tienen que votar los que aceptan las reglas de juego y tienen que votar a un partido a otro. Si alguno considera que ninguna de las listas le gusta, debe votar en blanco, porque está de acuerdo con las reglas de juego. Pero todos aquellos que, como yo, no estamos de acuerdo con las reglas de juego, no podemos votar en blanco, porque eso fortalece al sistema. Tampoco podemos votar a ningún partido, yo no he votado nunca. La única vez que yo he votado en mi vida ha sido el referéndum de la OTAN. Pero porque ahí era clarísimo que podía. Pero en conciencia yo no he podido votar nunca a ningún partido porque todos pertenecían a la oligarquía. Y entonces lo que yo he hecho para mí, que creo que es lo mejor, pues la persona que me pregunta, le aconsejo que la abstención no solamente es un derecho que tiene el mismo valor político que el derecho a voto, sino que en conciencia hay que abstenerse sin medir las consecuencias de decir que es una imprudencia, que se favorece a un partido a otro. Eso no es verdad. El pueblo no tiene esa inteligencia de estar calculando de antemano, yo voto a uno o a otro para darle. Cada uno tiene que votar en conciencia. Y yo aconsejo a todo el que no esté de acuerdo con las reglas de juego de la oligarquía política existente en España, que se abstenga. Y el día que en España la abstención llegue al 60 o al 65%, ese día no habrá más remedio que modificar la Constitución y revisarla. Y el único medio pacífico, no violento, civilizado, de obligar a la clase política y a los partidos políticos a que respeten los derechos de los ciudadanos modificando la Constitución es la abstención. Es el único camino que hay. Dice, ¿considera que existe separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial? ¿Es normal que al fiscal general del Estado le nombre el Gobierno? ¿No debiera llamarse entonces fiscal general del Gobierno? El fiscal es general del Estado. El nombre del Gobierno del Estado es igual porque el Gobierno es el que administra, defiende los intereses del Estado. A mí lo que me parece anormal es que el presidente del Gobierno destituya o dimita, no sé bien cómo ha sido, si ha sido dimisión o destitución, al fiscal general simplemente porque ha hecho un informe crítico o ha elevado al ministro de Justicia un informe crítico sobre la situación de los fiscales. Es decir, eso es una prueba de que no se admite la crítica interna y de que incluso dentro del mismo sector del PSOE y dentro de los propios elementos del Gobierno, incorporados en el Estado, porque evidentemente el fiscal general es un elemento estatal, demuestra la falta de libertad interna y de democracia interna en los partidos políticos.